Dicen que la verdadera cara de una familia no se revela en los cumpleaños, ni en las fotos felices, ni en los mensajes llenos de corazones, sino cuando hay dinero de por medio. ¿Y yo nunca imaginé que el día en que enterramos a mi abuelo sería el mismo día en que mi vida entera explotaría en 1000 pedazos. Hola, soy Alex Pankova y esta es la historia de cómo mi familia intentó arrebatarme la única herencia que me quedaba, no solo lo que él dejó, escrito en un documento, sino también la tranquilidad que pensé que todavía teníamos. Mi abuelo, Bogdan Pankova, no era un hombre de palabras dulces. Nunca lo fue. Era fuerte, rígido, seco como una pared helada. Pero conmigo tenía algo distinto. Una especie de paciencia que no tenía con nadie más en la familia. Me enseñaba a trabajar, a no depender de nadie, a defender lo que era mío. Él decía que en esta vida uno debía ganarse su lugar, no esperar a que se lo regalaran. Yo crecí con esa frase pegada al pecho como una cicatriz. Ese día, después de su funeral, la casa de mis padres estaba llena de silencios que parecían más pesados que los muebles viejos. Mi hermano, Lorenzo, estaba en el sofá como siempre, sin camisa, con el celular en la mano, riéndose de videos mientras mi mamá lo miraba como si fuera un rey sin corona. Él nunca trabajó, nunca estudió, nunca se esforzó en nada. Y aún así ella decía que estaba pasando por un mal momento. Lleva 8 años en ese mal momento. Mi papá, Ernesto, estaba reclinado en la mecedora. Desde que perdió el trabajo hace 4 años, no volvió a levantarse de verdad. Dice que el mundo fue injusto con él, que ya entregó suficiente, que los jóvenes deben hacerse cargo. Pero yo soy el único que lo ha hecho, siempre. Yo mantenía la casa. Yo pagaba servicios. Yo compraba comida. Yo pagaba incluso las deudas que ellos hacían. Mi papá siempre decía, Alex, eres el responsable, eres el mayor, te toca. Pero cuando se trataba de agradecimientos, ahí sí, nada. Cuando llegó la abogada de mi abuelo a la casa, todos se pusieron tensos de inmediato. Nadie dijo nada, pero todos sabíamos qué significaba su visita. La lectura del testamento. La abogada, una mujer de voz seca, abrió un maletín negro, sacó varios papeles y miró a todos. Su abuelo dejó instrucciones claras. Él quería que la lectura se hiciera con todos ustedes presentes. Mi mamá tomó aire como si fuera a escuchar que Lorenzo heredaría el mundo entero. Mi padre levantó la cabeza con ese brillo codicioso que solo se le ve cuando mencionan algo que pueda beneficiar a él y no a nadie más. ¿Y Lorenzo? Bueno, él seguía con su celular, indiferente, como si todo eso fuera un trámite más antes de la cena. La abogada empezó a leer. Primero habló de recuerdos, de frases que él quería dejar a cada uno. Cuando mencionó a Lorenzo, dijo, a mi nieto menor le deseo que encuentre un camino propio algún día. Mi mamá frunció el ceño, como si le hubieran faltado el respeto a su hijo perfecto. Cuando mencionó a mi papá, dijo, a mi hijo Ernesto, que la vida no es solo lo que uno recibe, sino lo que uno da. Mi papá bufó, molesto. Cuando mencionó a mi mamá, dijo, a mi nuera Clara, que aprenda que apoyar no es lo mismo que permitir. Ella se ofendió. Lo vi en su cara. Y entonces llegó mi parte. Y a mi nieto Alex, la abogada levantó la vista. Le dejo todo mi patrimonio. La casa, los terrenos, el dinero ahorrado, los documentos bancarios, los vehículos, todo lo que me pertenece. Porque es el único que ha demostrado comprender lo que significa trabajar por lo que uno ama. El silencio no fue silencio. Fue una explosión muda. Lorenzo dejó caer el celular. Mi mamá abrió la boca con una mezcla de shock y rabia. Mi papá se incorporó de golpe como si lo hubieran pinchado. ¿Qué clase de broma es esta?, gritó mi madre. Eso no puede ser legal, dijo mi padre. Ese viejo siempre te trató diferente, balbuceó Lorenzo, lleno de odio repentino. Yo no dije nada, porque no sabía qué decir, porque siempre imaginé que mi abuelo me dejaría algo, pero nunca pensé que sería todo. La abogada continuó explicando trámites, plazos, firmas, pero nadie la escuchaba. El aire se había vuelto pesado. Cuando ella se fue, el infierno comenzó. Mi papá me señaló con el dedo. Esto no te corresponde a ti. No te has ganado ni una décima parte de lo que tu abuelo tenía. Eso es de la familia, no solo tuyo. Papá, él dejó claro, traté de decir. Tu abuelo estaba senil, gritó. No estaba senil, dije firme. Él sabía perfectamente lo que hacía. Mi mamá intervino. Alex, hijo, piensa bien. Esa casa era de todos. Tu abuelo no podía hacer eso. Todo lo que tenía lo construyó tu padre también. Mamá, por favor. Tú sabes que el abuelo trabajó solo toda su vida. Papá nunca puso un peso. No hables así de tu padre. ¿Y de mí sí pueden hablar como quieran?, respondí. Entonces Lorenzo, que nunca participa en nada, se paró del sofá con una furia que nunca antes le había visto. Tú siempre fuiste el favorito.
Siempre te creíste mejor que nosotros. Pues no lo eres, y no vas a quedarte con todo. No mientras yo esté aquí. ¿Y qué vas a hacer, Lorenzo?, pregunté. ¿Levantarte antes de las 2 de la tarde? ¿Buscar un trabajo? ¿O vas a amenazarme? Me lanzó un empujón. Mi mamá gritó. Mi papá intentó interponerse, pero solo terminó gritando más. Aquella noche dormí en mi apartamento, lejos de ellos, pensando en todo lo que había pasado. Creí que se calmarían, que tal vez necesitarían tiempo, pero estaba equivocado. Al día siguiente, cuando volví a la casa para recoger unos documentos que necesitaba, encontré a mis padres y a Lorenzo revisando las cosas del abuelo, como si fueran suyas. Tenían cajas abiertas, muebles movidos, llaves en la mano. ¿Qué están haciendo?, pregunté. Mi mamá ni siquiera me miró, asegurando lo que nos corresponde. Nada de esto les corresponde. Me acerqué. La abogada fue clara. Tú no decides eso, dijo mi padre. Esta casa es de la familia Pankova, no tuya. El abuelo. Tu abuelo se equivocó, gritó Lorenzo tirando una caja al piso. Vi cómo sacaban relojes, papeles, fotos, incluso una vieja libreta donde el abuelo llevaba cuentas. Me hervía la sangre. Denme eso, dije tomando la libreta. Lorenzo me la arrebató. No, tú no vas a seguir creyendo que eres dueño de nosotros. Entonces mi papá hizo algo que jamás pensé ver. Me tomó por el brazo y me dijo, si quieres evitar problemas, Alex, divide la herencia, entrégala, o no podrás volver a entrar a esta casa. Tuve que reír, de incredulidad. ¿Me estás echando de la casa del abuelo? De la casa donde creciste, respondió él, que ahora es mía legalmente. No lo será por mucho tiempo. Su mirada era fría. Mi mamá se cruzó de brazos. Alex, sé justo. Haz lo correcto. ¿Lo correcto para quién? ¿Para ustedes? Para tu familia, respondió ella. Familia, qué palabra tan desgastada. Lorenzo me empujó otra vez. Si no sueltas eso por las buenas, será por las malas. Pasó tan rápido que todavía hoy no sé cuál empujón fue primero. Caí contra la pared, choqué con una caja y mis documentos cayeron al suelo. Me dolió más el alma que el cuerpo. Me levanté despacio, respiré y dije, no voy a repartir nada. Y si siguen así, tendré que tomar acciones legales. Mi mamá me lanzó una mirada llena de desprecio. ¿Vas a demandarnos?, preguntó con veneno. ¿A tu propio padre? ¿A tu propio hermano? Si es necesario, sí. Entonces tú dejaste de ser nuestro hijo hoy, dijo ella. Sentí que el mundo se partía en dos. Mi padre me abrió la puerta. Lorenzo me tiró mis cosas, y yo salí, pero no por decisión propia. Desde ese día empezó una guerra silenciosa. Mensajes, llamadas, amenazas veladas, intentos de manipulación. Hasta hubo una visita inesperada, a mi trabajo donde mi padre gritó frente a todos que yo era un ladrón. Y lo peor, descubrí que planeaban impugnar el testamento, buscar testimonios falsos, hablar con un primo abogado que siempre estuvo resentido conmigo. La familia Pankova se había convertido en un campo de batalla. No por amor, no por valores, por dinero. Pero yo no iba a dejar que me arrebataran lo último que mi abuelo me dejó. No esta vez. Y así empezó todo. Esto fue apenas el comienzo. Cuando pensé que las cosas no podían empeorar, descubrí lo poco que realmente conocía a mi propia familia. Uno cree que los vínculos de sangre son una especie de escudo, una garantía de que, aun en medio del caos, hay líneas que nunca se cruzan. Pero la verdad es otra. Cuando alguien siente que está a un paso de perder, algo que cree merecer sin haberlo ganado, se convierte en un enemigo capaz de cualquier cosa. Soy Alex Pankova y aquí sigue mi historia, tan real como el silencio incómodo que ahora habita en mi pecho. Pasaron 3 días desde que mis padres y Lorenzo me echaron de la casa. 3 días desde que me dijeron que, si no cedía la herencia, dejaría de ser su hijo. En esos 3 días pensé que todo se enfriaría un poco, que quizás con el impacto inicial fuera del cuerpo razonarían, que entenderían que no era culpa mía, sino voluntad del abuelo, que encontraríamos una forma de hablar. Pero eso era creer en una familia que, al parecer, solo existía en mi cabeza. La primera alerta llegó a las 7 de la mañana del 4.º día. Mi celular sonó sin parar. Era un número desconocido. Yo normalmente no contesto, pero insistió tanto que terminé respondiendo medio dormido. ¿Es usted Alex Pankova?, dijo una voz masculina, seria, profesional. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Le hablo del juzgado civil. Su padre, Ernesto Pankova, junto con su hermano menor, Lorenzo, han iniciado un proceso de impugnación del testamento de su abuelo, Bogdan Pankova. Necesitamos que se presente mañana a declarar. No supe si reír o llorar. No podía ni esperar una semana. Entiendo, respondí tratando de sonar calmado. Estaré allí. Cuando colgué, tiré el celular sobre la cama y me quedé mirando el techo.
Sentí algo parecido al cansancio, pero era más profundo, más amargo, como una mezcla de tristeza y traición comprimida en el pecho. Ese día pasé horas pensando, ¿cómo podían llegar tan lejos? ¿Cómo podía mi propio padre arrastrarme a un proceso judicial por algo que él sabía perfectamente que no le correspondía? ¿Qué tan ciego había que estar para creer que tener un hijo que trabaja es lo mismo que tener un enemigo al que hay que destruir? Mientras procesaba todo eso, recibí un mensaje de mi mamá. No decía buenos días, ni una disculpa, ni una explicación. Solo decía, Alex, piensa bien lo que estás haciendo. Todavía puedes evitar que esto vaya más lejos. Tu hermano está muy alterado, y tu papá también. Haz lo correcto. Haz lo correcto. Siempre la misma frase. Siempre con el mismo significado. Haz lo que nos conviene. Decidí no responder. Esa tarde fui a ver a la abogada que había manejado el testamento de mi abuelo. Se llamaba la doctora Solórzano, una mujer con cara imperturbable que parecía haber visto 1000 historias como la mía. No hagas nada por ahora, me dijo mientras revisaba los documentos. Este tipo de impugnaciones suelen ser intentos desesperados. Tu abuelo firmó esto con plena capacidad. Además, tengo grabaciones de nuestras reuniones y certificados médicos recientes. Tus padres están intentando intimidarte. No quiero intimidación, quiero paz, respondí. Alex, la paz no llega sola. Tienes que defender tu derecho. Si cedes ahora, perderás todo. No solo la herencia. ¿Qué más podría perder? Pregunté. A ti mismo, respondió ella. Salí de su oficina con una mezcla rara de alivio y miedo. Ella era buena, sabía lo que hacía, pero enfrentar a tu propia familia en un tribunal no se siente como una batalla legal. Se siente como arrancarte la piel mientras sigues vivo. Esa noche, como si todo estuviera cuidadosamente sincronizado para hundirme, alguien tocó la puerta de mi apartamento con violencia. Cuando abrí, me encontré con Lorenzo. Lo último que esperaba era verlo allí. Estaba sudado, con los ojos rojos, respiración rápida. Parecía que venía enojado o desesperado. Tenemos que hablar, dijo, entrando sin pedir permiso. No tienes derecho a entrar así. Cállate, Alex. No estoy de humor. Me crucé de brazos. ¿Qué quieres? Vas a retirar el testamento. No voy a hacerlo. Te lo estoy diciendo bien, insistió, aunque su tono no tenía nada de bien. Si no lo haces, esto se pondrá feo. Ya está feo, respondí. Ustedes lo hicieron feo. Lorenzo empezó a caminar por la sala, como un animal enjaulado. ¿Sabes lo que estás provocando? Papá está enfermo del estrés. Mamá no duerme. La casa es un caos. Todo por tu culpa. No es por mi culpa, respondí acercándome. Es porque ustedes creen que merecen algo que no trabajaron. El abuelo lo dejó claro. Porque tú lo manipulaste, gritó. Nunca lo manipulé. Él confiaba en mí. Claro, porque era su favorito. Porque eras el niño perfecto. Suspiré. Lorenzo, tú nunca quisiste cambiar. Nunca quisiste estudiar ni trabajar. El abuelo te quería, pero sabía que si te daba algo, lo perderías en una semana. No me hables como si supieras quién soy. Me empujó. Lorenzo, sal de mi casa. No hasta que digas que vas a renunciar a esa mierda de testamento. Lo miré con calma. Yo sabía que por dentro él esperaba que explotara, que gritara, que nos agarráramos a golpes para poder culparme después. Pero yo no iba a darle ese lujo. No voy a renunciar, dije. Se acercó tanto que sentí su respiración mezclada con rabia. Entonces te van a destruir, Alex. Papá ya habló con gente que conoce. Mamá está consiguiendo testigos. Todos están diciendo que el abuelo ya no estaba bien, que tú te aprovechaste. Todo eso es mentira. No les importa. Solo necesitan convencer al juez. Tú vas a perder. Y cuando pierdas, no te quiero ver pidiendo ayuda. Nunca la pedí, respondí. Eso lo enfureció más. Agarró un vaso que tenía en la mesa y lo tiró al piso. Se rompió en 1000 pedazos. Mi corazón saltó, no por el vaso, sino por lo que estaba viendo. Mi propio hermano convertido en un extraño. Vete de aquí, dije con firmeza. Haz lo que te digo, Alex, o esto terminará mal, me amenazó. Cuando cerré la puerta detrás de él, mi mano temblaba. No de miedo, de incredulidad. Él se había convertido en exactamente lo que el abuelo temía. Esa noche dormí mal. Soñé con el abuelo, con su voz diciéndome, defiende lo que yo gané con mis manos, Alex. No permitas que otros lo diluyan. Al día siguiente fui al juzgado. Mis padres estaban allí. No me miraron. Mi mamá fingía llorar. Mi papá hablaba con un abogado que claramente ellos no podían pagar sin una motivación muy fuerte. Lorenzo fingía estar triste también, pero el odio en sus ojos lo traicionaba. El juez habló conmigo. Me hizo preguntas. Respondí con calma. No inventé nada. No exageré nada. Cuando salí, escuché a mi mamá decirle al abogado,
Ese muchacho ya no es mi hijo. No sé si lo dijo para herirme o porque realmente lo sentía, pero dolió. Al salir del juzgado recibí un mensaje de un número desconocido. Decía, sabemos dónde trabajas. Borré el mensaje, pero me dejó helado. No sabía si era amenaza vacía o si estaban dispuestos a ir más lejos. Y aunque pareciera imposible, sí, podían ir más lejos. Esa noche, cuando llegué a mi edificio, encontré la puerta del lobby rayada. Una palabra escrita con marcador negro. Ladrón. Sentí como si me quitaran el aire. No solo me estaban atacando legalmente, ahora querían destruir mi vida por fuera, mi reputación, mi tranquilidad, lo que quedaba de mí. Subí a mi apartamento y me senté en la oscuridad. Estuve ahí, quizás una hora, quizás más, pensando que no importa cuánto trabajes, cuánto hagas por tu familia. Si deciden verte como enemigo, lo serás. Pero mientras más me hundía en esos pensamientos, más recordaba algo. Mi abuelo no quería que yo me dejara vencer. Él sabía que esto podía pasar. Por eso dejó todo tan claro. Y en ese momento entendí que no iba a rendirme. No iba a permitir que destruyeran mi nombre, mi trabajo, ni mi vida. No iba a ceder algo que él dejó por mérito, no por favoritismo. Sin embargo, no sabía aún que lo peor estaba por venir. Que la guerra todavía estaba en su fase más suave. Que habría un golpe que cambiaría por completo el rumbo de todo. Y que, cuando llegara, no solo me afectaría a mí, sino también a ellos. Dicen que en las guerras familiares no hay ganadores, solo sobrevivientes. Y aunque yo intentaba mantener la calma, algo dentro de mí comenzaba a fracturarse. Era como si cada día me arrancaran otro pedazo de identidad. Otro fragmento de esa idea ingenua que tenía sobre lo que significaba ser parte de una familia. La mañana siguiente a que rayaran el lobby de mi edificio, desperté sobresaltado por un ruido fuerte en la puerta. Al principio pensé que era algún vecino, pero luego escuché cómo golpeaban, no para tocar, sino como si quisieran tumbarla. Me levanté rápido, aún medio dormido, y cuando me acerqué a la puerta, una voz resonó desde afuera. «Alex, ábreme, es importante». Reculé un paso. Era la voz de mi tío Iván, hermano menor de mi papá. Él siempre había sido más sensato, más distante de los problemas familiares, casi un fantasma en las reuniones. Pero si estaba allí tan temprano, algo grave debía estar ocurriendo. Abrí la puerta con cautela. Mi tío entró de inmediato, respirando fuerte, como si hubiera corrido desde la calle. Llevaba el cabello despeinado y las manos temblorosas. «Te estaba buscando», dijo sin siquiera saludar. «No respondías las llamadas. Me quedé dormido». Mentí. En realidad no quería hablar con nadie. «Tenemos que hablar», insistió, caminando por la sala como si le pesara todo el mundo en los hombros. «Esto se salió de control, Alex». «¿A qué te refieres?» «A tu papá. A tu hermano. A tu mamá. A lo que están haciendo», respondió llevándose las manos a la cabeza. «Esto no es solo una impugnación, Alex. Hay más». Sentí el estómago apretarse. «Dímelo», exigí. Mi tío tragó saliva, respiró hondo y finalmente soltó la bomba. «Están planeando acusarte de haber manipulado al abuelo y de haberlo descuidado en sus últimos días». Me quedé helado. «Eso es mentira. Yo estuve con él todo el tiempo. Les avisaba, los invitaba a verlo, pero ellos nunca iban». «Lo sé», me dijo Iván. «Pero tu papá está desesperado. Lorenzo también. ¿Y tu mamá? Está ciega. Ellos creen la historia que se inventaron. ¿Por qué me dices todo esto?», pregunté con desconfianza. «Porque todavía tienes una posibilidad de parar todo, Alex. Ellos quieren que renuncies a la herencia. Si lo haces, todo se detiene. No habrá juicio, no habrá acusaciones, no habrá nada». Me quedé mirándolo. Ahí estaba. La solución fácil, la salida rápida. Perderlo todo para tener paz. Pero también era la forma más cobarde de traicionar la memoria de mi abuelo. «No voy a renunciar», respondí con firmeza. «No pienso hacerlo». Mi tío cerró los ojos resignado. «Entonces prepárate, muchacho. Porque lo que viene es feo». No sabía qué tan feo se pondría todo, pero esa misma tarde la realidad me lo mostró con precisión. A las 4:23 p.m. recibí un correo de mi trabajo. Era del Departamento de Recursos Humanos. Lo abrí sin sospechar nada, pero en cuanto leí las primeras líneas, las piernas me temblaron. «Estimado Alex Pankova, hemos recibido una queja anónima sobre presunto maltrato hacia un familiar adulto mayor. Mientras se investigan los hechos, deberá permanecer suspendido temporalmente de su puesto». Se me nubló la vista. Sentí como algo dentro de mí se quebraba con fuerza. Lorenzo. Tenía que ser él. O quizás mis padres juntos. No solo querían quitarme la herencia. Querían arruinar mi vida. Quitarme mi trabajo, mi nombre, mi dignidad. Esa tarde no pude hacer nada más que sentarme en el sofá y quedarme mirando la notificación una y otra vez.
Era como un recordatorio de que estaba solo contra todos. Mi teléfono sonó. Era la doctora Solórzano. Alex, me llegó el informe del juzgado. Tu familia presentó nuevos testigos. ¿Quiénes? Pregunté con la voz ronca. Vecinos que dicen que el abuelo ya no estaba bien de la cabeza. Un supuesto enfermero que dice que tú lo dejabas solo. Eso no es verdad. Lo sé. Por eso necesito que mañana vengas al estudio. Vamos a preparar una respuesta sólida. Me quedé callado unos segundos antes de decirle. También me suspendieron del trabajo. Era de esperarse, dijo ella sin sonar sorprendida. Están atacando tu estabilidad para quebrarte emocionalmente. No caigas en eso. Doctora. Estoy cansado. Lo sé, Alex. Pero tu abuelo confió en ti por algo. No puedes rendirte. Colgué la llamada sin decir nada más. A medianoche recibí otro mensaje, de un número distinto. Esta vez decía, deja la herencia o te quedas sin nada. Última advertencia. Me dolió admitirlo, pero sentí miedo real. Ya no eran solo insultos o gritos. Esto ya sabían hacer daño. Esa noche dormí con todas las luces encendidas. Al día siguiente fui al estudio de la doctora Solórzano. Ella me recibió con cara seria. Alex, tu familia está presentando una versión muy agresiva. Quieren demostrar que el abuelo estaba incapacitado. Pero eso no tiene sentido, repliqué. Él estaba lúcido. Incluso hizo un video antes de firmar. Lo sé, y ese video es nuestra mayor defensa. Pero debemos prepararlo todo para el juez. Mientras revisábamos papeles, tocan la puerta del despacho. Era un mensajero. Traía un sobre dirigido a mí. Lo abrí allí mismo. Eran fotografías. Fotografías mías saliendo tarde del trabajo. Fotografías mías entrando al edificio. Fotografías mías almorzando solo en un parque. Me quedé paralizado. ¿Qué es esto?, pregunté. La doctora me quitó las fotos de las manos y frunció el ceño. Te están vigilando, Alex. Ese fue uno de los pocos momentos en los que realmente me sentí en peligro. ¿Qué hago?, pregunté con voz baja. No enfrentes esto solo, respondió ella. Hoy mismo vamos a pedir medidas de protección. Cuando salí de la oficina, el mundo se sentía distinto. Ya no era una pelea familiar, era una cacería. Esa tarde, mientras caminaba hacia el bus, sentí que alguien me seguía. No era paranoia. Pasos detrás de mí, manteniendo siempre la misma distancia. Me apuré. Mi papá me clavó la mirada. Una mirada llena de resentimiento, de rabia contenida. Significa que no tenemos por qué protegerte, dijo con voz lenta. Si quieres guerra, guerra tendrás. Lorenzo sonrió. Mi mamá lloró. Yo di un paso atrás. Y entonces ocurrió algo. Mi papá se levantó del sillón para acercarse a mí, pero el cuerpo no le respondió. Sus piernas fallaron, sus ojos se pusieron en blanco, y cayó al piso. Mi mamá gritó. Lorenzo corrió. Yo también. Lo volteamos. Estaba rígido, respirando con dificultad. ¡Papá! ¡Ernesto!, gritaba mi mamá. ¡Dios mío, ayúdalo! Llamamos a una ambulancia. Mientras esperábamos, Lorenzo me empujó. Esto es por tu culpa, me gritó. Lo mataste. Yo estaba paralizado, temblando, mirando a mi papá convulsionar. Nunca quise eso. Nunca quise llegar a este punto. Pero la vida no pregunta qué quieres. Solo ocurre. Y ahora, todo estaba a punto de volverse mucho peor. Mi papá me miró con unos ojos que no recordaba haberle visto nunca. No eran ojos de enojo pasajero ni de decepción. Eran ojos de alguien que ya había decidido algo mucho antes de que yo cruzara la puerta. Algo que no tenía vuelta atrás. Significa, dijo con la voz baja, casi un gruñido contenido, que si no vas a estar de nuestro lado, entonces eres nuestro enemigo. Lorenzo se cruzó de brazos con una sonrisa torcida, como si hubiera ganado una batalla invisible. ¿Enemigo?, repetí, avanzando un paso hacia mi papá. Soy tu hijo. Soy tu hijo. Ya no actúas como uno, disparó él. Nos das la espalda, prefieres el dinero antes que a tu familia. ¿Familia?, respondí casi riendo del absurdo. ¿Qué familia? Una que me culpa por cuidar a un abuelo que ustedes abandonaron. Una que manda hombres a seguirme. Una que inventa denuncias falsas para destruirme. Eso no es familia. Estábamos desesperados, dijo mi mamá con lágrimas en los ojos. Tu papá tenía miedo. ¿Miedo de qué?, repliqué. ¿De que alguien en esta casa por fin hiciera algo bien? Lorenzo dio un paso amenazante hacia mí, pero yo no me moví. Él tenía esa postura de macho, bravucón que sabe que no tiene nada que ofrecer más que gritos. Si no renuncias, intervino mi papá, con autoridad, te vamos a arrastrar en los tribunales. Vamos a demostrar que eres un manipulador, un aprovechado. Intenten lo que quieran, respondí sin elevar la voz. La doctora Solórzano ya se está encargando. Mi papá frunció el ceño al escuchar ese nombre. Mi mamá dejó de llorar. Lorenzo apretó la mandíbula. ¿Qué significa eso?
preguntó mi papá. Significa que ya no estoy solo, dije mirándolos uno por uno. Tengo pruebas, tengo el video del abuelo, y tengo testigos reales. Ustedes no pueden ganar. El silencio que siguió fue brutal. Mi papá se levantó del sillón torpemente y caminó hacia mí. Por un segundo, creí que iba a golpearme. Su respiración era pesada como si cada palabra le costara. Vete, dijo finalmente. Vete de mi casa antes de que diga algo que nos destruya a todos. Pero no era una advertencia, era una amenaza vestida de preocupación. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Antes de salir, escuché la voz débil de mi mamá. Alex, si renuncias, todo esto se acaba. No respondí. Cerré la puerta y dejé ese hogar que ya no era hogar. Los días siguientes fueron un infierno administrativo. Audiencias preliminares, declaraciones, pruebas falsas de parte de ellos, testimonios comprados, insinuaciones en mi trabajo, una tormenta de ataques directos e indirectos. Sin embargo, la doctora Solórzano se mantenía firme. Una muralla que no retrocedía. Alex, me dijo una tarde mientras revisaba documentos. Tengo algo que puede cambiar el rumbo del caso. ¿Qué es? Alguien vino a verme. Alguien de tu familia. Sentí el estómago hundirse. ¿Quién? Ella tomó un sobre y me lo entregó. Yo lo abrí lentamente. Eran documentos. Firmados, sellados. Correspondían a los últimos meses de vida de mi abuelo. Tratamientos, medicinas, notas médicas. Y en todas decía claramente: paciente consciente, lúcido y plenamente capacitado. Mis ojos se abrieron. ¿Quién entregó esto? Ella suspiró. Tu tío Iván. Me quedé mudo. Él sabía que tu familia estaba mintiendo, continuó ella, y dijo que ya no podía cargar con eso. Quería ayudarte. Me dejé caer en la silla. Por primera vez en semanas sentí un poco de alivio. La audiencia definitiva se fijó para un viernes a las 8:00 a.m. La noche anterior no dormí. Sentía que mi vida entera dependía de esas horas. No solo mi futuro, también mi sentido de justicia, mi dignidad, mi verdad. La sala del juzgado estaba llena. Mis padres con expresiones duras. Mi mamá evitaba mirarme. Lorenzo tenía esa sonrisa provocadora. La jueza revisó los documentos uno por uno. Mis padres presentaron a sus supuestos testigos. Todos se contradecían. La jueza tomó nota. Entonces llegó mi turno. La doctora Solórzano presentó el video del abuelo. El silencio en la sala fue sepulcral. Ahí estaba él, mi abuelo, lúcido, sonriente, hablando claro, diciendo con total seguridad: dejo todo a Alex porque es el único que estuvo conmigo. Él cuidó de mí. Mi mamá llevó las manos a la boca. Mi papá bajó la mirada por primera vez. Lorenzo se quedó sin color en el rostro. Entonces la doctora Solórzano presentó los reportes médicos que dio Iván. La jueza levantó una ceja. ¿Por qué estos documentos no se presentaron desde el comienzo?, preguntó. Fueron retenidos intencionalmente, respondió mi abogada, por miembros de la familia Pankova. La jueza chasqueó la lengua, molesta. Esa reacción fue el inicio del final. Después de 3 horas de argumentos, pruebas y cuestionamientos, la jueza anunció su decisión. La herencia queda otorgada legalmente al señor Alex Pankova. Se desestiman todas las acusaciones en su contra. Además, se iniciará una investigación por manipulación de pruebas y denuncias falsas contra los miembros de la familia que participaron en este acto. Mi mamá lloró. Mi papá gritó que era injusto. Lorenzo golpeó la mesa. Yo me quedé quieto, casi sin respirar. Sentí que por fin podía soltar el aire después de semanas de asfixia. Había ganado, pero aún faltaba el giro final, el que nadie vio venir. 2 semanas después del juicio, recibí una llamada. Era la policía. «¿Señor Alex Pankova?», dijo una voz formal. «Necesitamos que venga a reconocer un vehículo». Fui con miedo. Pensé que era algo administrativo. Una diligencia más. Pero cuando llegué al depósito policial, me llevaron hasta un auto oscuro. Era el auto de mi papá. «¿Qué pasó?», pregunté. El oficial se quitó la gorra. «Hubo un accidente. Su padre perdió el control del vehículo. El impacto fue fuerte. No sobrevivió. Se me aflojó el cuerpo. Mis piernas temblaron. Sentí que el mundo giraba. No supe qué decir». «Lo sentimos», agregó el oficial. Respiré hondo, intentando procesar, intentando digerir la noticia, intentando entender. Y entonces el oficial agregó algo más. «Hay algo que encontramos en el vehículo, señor Pankova». Sacó un sobre. Mi corazón se detuvo. El sobre tenía mi nombre. Y la letra era la de mi papá. Lo abrí ahí mismo. Era una carta, corta, apurada, pero claramente escrita por él. «Alex, no sé si esto llega tarde. Hice cosas que nunca debía hacer. Quise proteger lo que creía mío. Pero tu abuelo tenía razón. Eras el único que estaba ahí. Lo siento, hijo.
Perdóname, papá. No pude contener las lágrimas. No por la herencia, no por el juicio, sino por esa palabra final. Ese papá que tanto me había faltado en sus últimos días. El final inesperado no fue su derrota en la corte, ni mi victoria, ni la caída de máscaras. Fue esa carta. Esa carta que, de alguna forma, cerraba un ciclo brutal. El funeral fue pequeño. Mi mamá no hablaba. Lorenzo tampoco. Yo me quedé a un lado, en silencio, mirando la tumba recién cubierta. No había reconciliación. No había abrazo familiar. Solo había verdad. Una verdad que dolía, pero también liberaba. Cuando todos se fueron, me quedé solo frente a la lápida. Saqué la carta, la leí una última vez, y dije, «Adiós, papá. Ojalá hubiéramos sido mejores, todos». El viento sopló suavemente como si alguien le respondiera. No hubo milagros. No hubo familia unida. Solo quedó lo real. Yo, Alex Pankova, con la herencia, la verdad. Y una historia que jamás podré olvidar. Un drama familiar donde lo único inesperado fue que, al final, mi papá sí volvió a ser mi padre, aunque fuera demasiado tarde.